Listo. Que el tiempo que no nos pertenece lo en mi pueblo dicen seguro. Y cuando nos llamaba Juan y Meña, mire, pero ese postdoctorado queremos, lo queremos hacer aquí. Y nosotros lo dudamos, lo pensamos, caramba, sí, tiene la gente, ¿cómo va a ser? Sí, hay mucha emoción, bueno, vamos a hacerlo allá porque sabemos que la gente de Maracay está comprometida, está interesada, y vamos a hacerlo. De verdad, hoy sentimos que sí, que después de haber visto su trabajo, después de haber visto todo ese proceso que hicimos juntos, sentimos que lo logramos. Hoy nos acompaña nuestra rectora, doctora Albina, también egresada a nuestro postdoctorado, y como todos, igual mi persona, doctor Ruti, pasamos por todo lo que ustedes pasaron, hicimos todo, cumplimos con la tarea, hicimos todo el proceso, así que sabemos lo que significa estar de aquel lado. Realmente les comentábamos muy felices de que los productos, vimos los productos, sentimos que sí, que hay allí un incipiente porque en este momento somos la tercera corte, nuestro segundo año de la tercera corte, y vemos que hay mucho potencial, hay muchas cosas que decir, apenas estamos iniciando ese proceso de ver la pedagogía fuera del campo solo educativo como estaba hasta hace algún tiempo. Y vemos que sí, cada vez es más importante que la gente sienta que la andragogía es parte y es necesaria en todos los espacios organizacionales que tenemos. Entonces, ver ese sueño que tuvimos cuando iniciamos este diseño de postdoctorado, dijimos sí, esa andragogía parte de los espacios, claro, educativos donde nació, pero más allá tiene que estar en los espacios organizacionales, lo vimos reflejado en sus trabajos, en el campo de la parte de la legal, que vimos que se trabajó mucho en ese campo, en este doctorado, otros doctorados lo vimos en las organizaciones, en la empresa, lo vimos aquí también, eso en la empresa privada, en la empresa pública, en las comunidades, y eso nos llena de satisfacción. Creemos comunidad andragógica, estamos en este momento siendo y dando más respuesta que nunca en función de la necesidad que tenemos en este momento, realidad histórica. Son 52 años de esta universidad y cada vez estamos más actualizados. Sentimos que lo que estamos haciendo y lo que nos está pidiendo la realidad país es lo que nosotros venimos haciendo y potenciando. Entonces eso nos da mucha satisfacción como universidad, como profesores, como individuos y bueno, como colectivo. Tiene que sentir esa sensación. Rectora, una palabra de parte de usted y luego vamos a mostrarle brevemente lo que ha sido el desarrollo de este postdoctorado en cifras para que entonces empecemos la actividad formal. Adelante, bien. Rectora. Bueno, buenos días. Estoy muy feliz de compartir aquí. Saludos al comandante de nuestros bomberos. Saludos, honrados de contar con ustedes, sobre todo en estos momentos que la Madre Tierra y sobre todo nuestro parque principal, nuestro pulmón, está siendo afectado. Agradecidos en nombre de toda la comunidad universitaria, de todas las autoridades universitarias, nuestro respeto. Yo les pido un fuerte aplauso para entregando su vida. Todos los días le pido a Dios, le pido a nuestro doctor honoris causa José Gregorio Hernández que los acompañe para que regresen con bien,
de estar haciendo esa labor de entrega por salvar no solamente la vida de nuestra gente, sino también a ese parque que es para nosotros algo extraordinario tenerlo en nuestro territorio. Bueno, yo estoy feliz de compartir con ustedes. Quiero agradecer profundamente a nuestra decana, a todo el equipo que le acompaña, al equipo del núcleo Maracay, al director Juan Machado, que está acá. Les pido a ustedes un fuerte aplauso para él. Hizo posible que este postdoctorado, que inicialmente lo realizamos en la sede de nuestro decanato y del cual estoy honrada de haber participado. Yo cuando asumo procesos de estudios trato de no poner por encima de eso las múltiples ocupaciones, y aún siendo rectora permanentemente estuve allí cumpliendo con todas las tareas que me indicaban nuestra profesora, nuestros coordinadores, y eso es maravilloso porque hay que dar el ejemplo. Y en esa primera corte estuvo la decana, estuvo Dustin, varios de los directivos nuestros, estuvo el secretario de la universidad, estuvo también la hoy viceministra Eudorelín Linares de Educación Universitaria, o sea, todo un sinfín de compañeros y compañeras que nos parece sumamente importante fortalecer esa comprensión andragógica. Doctorados, somos postdoctores, postdoctoras, sino también para que, como todo robinsoniano, ustedes digan lo siguiente. Ustedes les voy a preguntar, ¿cómo usted quiere que yo lo trate? ¿Con credenciales o sin credenciales? Si la persona no tiene el ego grande, no tenemos por qué decirle que somos doctores ni postdoctores ni nada de eso. Pero para las personas que lamentablemente un título universitario, una certificación como esta de postdoctorado le va a alimentar el ego, lamentablemente esa persona no le vamos a llamar nosotros robinsoniano, le vamos a llamar postdoctor, pero robinsoniano no es. Y para llevar esto tiene que ser primero robinsoniano. Muchísimas gracias. Doctora Elena, su palabra. Buenos días para todos y todas. De verdad que es una alegría poder estar con ustedes aquí. Esto es algo así como un sueño que por fin se me cumplió, porque realmente otros compromisos no me permitieron acompañar a Luisa y a Agustín cuando vinieron a facilitar las otras asignaturas. En el seminario mío, yo sé que como es el primero y es en andragogía, algo que muchos no dominaban en ese momento, pues fue bastante así como ensayo y error, pero salieron muy bien, hicieron unos trabajos maravillosos. Estamos muy orgullosos de este grupo de Maracay y muy felices de poder seguir proyectando pues ese legado andragógico que, como hablaba hace un rato con nuestra rectora, con Alejandrina, esta es una universidad que fue fundada bajo un enfoque andragógico, que a través de todos sus años de existencia pues ha ido sufriendo altibajos, donde los que no entendían la andragogía pues la desaparecieron, que se materializa en los seminarios autodirigidos, que es donde nosotros vamos a hacer más concreto, más situado, más pertinente lo que significa la filosofía andragógica en las organizaciones. Entonces, en cuanto a la matrícula postdoctoral 2025, hemos ascendido a 37 participantes del 2025 en la gestión de un programa postdoctoral. Son indicadores importantes en el marco de la calidad educativa. El alcance geográfico, bueno, estuvimos en Sucre, Nueva Esparta, Distrito Capital, Miranda, La Guaira,
y Aragua, pero si consideramos el desarrollo del postdoctorado, abarcamos el 60% del territorio nacional. Eso es muy importante porque está vinculado con la multipresencialidad de la universidad en todo el país, y entonces lo que estamos haciendo es viralizando, en un término más moderno, más contemporáneo, viralizando los principios, el principio andragógico, para rescatar la andragogía como una expresión de la educación crítica, de la educación inclusiva, de la educación popular. Organizaciones nacionales, durante todo el 25 tenemos 17 organizaciones hasta este momento. De esas 17 organizaciones, 2 son internacionales. Una en Panamá, una organización educativa universitaria, y una organización comunitaria del área de salud en Panamá. Ese ha sido el alcance organizacional. Tenemos una producción intelectual variada que asciende a 350 dispositivos, entre libros, capítulos de libros. Cada uno de sus producciones parciales tiene un potencial de alrededor del 70% para convertirse en un artículo publicable. Entonces, cuando hablamos de 350 dispositivos intelectuales, estamos incluyendo los seminarios autodirigidos, las relatorías, los seminarios, las conferencias, los libros, los capítulos de libros, que dan cuenta entonces del logro de los propósitos generales de este postdoctorado, que es lograr transferir los principios educativos o antropagógicos de la andragogía al escenario organizacional. En ese sentido, acumulamos aproximadamente 105 eventos académicos que incluyen los de carácter nacional e internacional, entre conversatorios, tertulias, talleres, simposios, jornadas, conferencias y congresos. Esperamos este año participar por lo menos en 2 congresos internacionales para mostrar los aportes que los 72 postdoctorantes están haciendo como innovaciones intelectuales a la gestión organizacional. ¿Cuál es el gran logro que hemos logrado? ¿Cuál es la gran satisfacción que hemos alcanzado hasta este momento? Bueno, lo decía hace un momento. Cuando nosotros diseñamos este postdoctorado, nos planteamos como meta ver si era posible situar la andragogía, cuestionar la andragogía, problematizar la andragogía en los procesos organizacionales. Afortunadamente estamos viendo que aunque hay una, eso es una gráfica, por eso es que lo estoy hablando así, hay una gráfica, ¿recuerdan los 3 ejes? Educativo, administrativo y comunitario sociopolítico. Bueno, se están emparejando. Antes predominaba, antes del postdoctorado, predominaba, vamos a ponerlo hipotéticamente no, vamos con datos reales, vamos a poner lo que estaba en un 70% de la creación intelectual en lo educativo. Bueno, tenemos una creación intelectual sociopolítica comunitaria con enfoque andragógico que está ascendiendo, gracias a ustedes, al 40%. En la parte administrativa gerencial asciende también un 40%, y en lo educativo en este momento ronda el 50%. Eso nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo, porque está alineado con lo que conversábamos ayer en el marco de la soberanía cognitiva. Nosotros en Venezuela, que bueno, eso es que llegó la luz. Entonces, nosotros desde Venezuela, con la andragogía, estamos fortaleciendo, profundizando el sentido humanista, revolucionario, crítico, inclusivo de la gestión organizacional, de tal manera de que se fortalece la ruptura paradigmática con aquellas perspectivas epistemológicas verticalizadas, netamente enfocadas en las habilidades duras, que como ustedes lo dijeron en sus informes finales, estamos en un tránsito hacia el fortalecimiento o un mayor enfoque en las habilidades blandas. Entonces, uno de los retos, y con esto termino mi participación, es cómo la andragogía transversaliza esas habilidades blancas, el saber ancestral, el saber originario, para generar y poder entender por qué aún en un escenario adverso de restricciones y de crisis, como lo vimos con los planteamientos
de Marino y de la profesora Elena, cómo nosotros seguimos así. Y para nuestro botón tenemos un evento de entrega de los certificados, se va la luz, estuvimos en calma, serenito, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que tenemos que decir y seguimos adelante. Entonces eso también se está viendo en su creación intelectual. Finalmente, esto es un acto académico, no están solos, hay una inmensa audiencia en línea, debo decirlo, porque hay mucha gente interesada en la nueva corte del postdoctorado en andragogía. Estimamos que esta nueva corte inicia a partir del 15 de abril y los invito a relajarse. Deben creer y confiar en ustedes. Para nosotros mantener la andragogía y el pensamiento robinsoniano vivo, hay que vivirlo día a día con calma, con serenidad, con seguridad. Porque a nosotros nos van a creer más es por cómo nosotros somos y actuemos, no tanto lo que digamos o lo que mostremos, no, es nuestra actitud. Y eso tiene que ver con ese etos que ha logrado permear. Entonces sí, para cerrar puedo decir que la andragogía, el pensamiento robinsoniano, este postdoctorado nos ayuda a ser mejores personas. Eso bueno, muchísimas gracias. Si hay electricidad, se me olvidó que se... Ok, iniciamos entonces la dinámica de las presentaciones. Vamos a trabajar, cada quien presente 5 minutos y luego un intercambio, ¿les parece? Bien, entonces en ese intercambio, bueno, podemos participar los compañeros pueden participar también. Inicialmente nosotros vemos la presentación, nos hablan un poco de lo que hicieron y le damos algunas intercambios. Okay. Empezamos por el orden que tenemos aquí las láminas. Esto es aleatorio, entonces según lo que tenemos aquí, la primera presentación disponible es la de nuestra compañera Nelvis. Ajá. ¿No está Nelvis? Ah, porque es yo invito a algún otro postdoctorante para que tú te sientas tranquila, que la ayude a bajar las láminas. Yo estoy allá con los compañeros para y de vez en cuando refrescas y le das para acá. Tú llevas el tiempo, él se ocupa de la imagen y alguien que le baje el profesor. Listo. Chévere. Muy bien. Vamos entonces. Bueno, muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a todos nuestros panel, nuestros doctores, visitantes. Gracias por estar aquí, por este momento que estamos viviendo. Vengo a compartir un poco mi experiencia en cuanto a este postdoctorado. Mi trabajo final lleva por título La educación como acto de amor y responsabilidad social desde una mirada andragógica. Tiene como propósito comprender la andragogía organizacional desde una mirada que se vincula y entrelaza con lo que es lo comunitario, lo profesional. Como le venía indicando, con un vínculo que entrelaza la experiencia personal, profesional y comunitaria para generar la transformación educativa y social. El recorrido por los diferentes seminarios representó para mí un proceso de desaprendizaje y de construcción, donde soltar esas viejas herramientas permitió transitar hacia un aprendizaje más reflexivo, conectado con esa transformación social que tanto necesitamos. Desde mi práctica docente, aplico la neuroplasticidad al diseñar metodologías al aplicar las metodologías, ¿verdad?, que despierten esa curiosidad, esa emoción, como es el uso de la autobiografía intencionada en cada uno de los participantes, porque es allí donde ellos van a conocer y reconocerse desde su ser. ¿Okay? Esto permite, o desde la neuroplasticidad,
activar esas pequeñas conexiones neuronales en cada uno de estos participantes. Así la neuroplasticidad se combina con la sinergia y permite a estos participantes adultos trabajar de manera colaborativa. Ya no estamos trabajando, o sea, le permite reorganizar esas conexiones para trabajar de manera mancomunada. Nunca estamos acabados, siempre tenemos la capacidad de aprender y desaprender, o de desaprender para poder aprender nuevamente. Por ejemplo, en un aula de educación inicial con niños y niñas de 2 y 2 años 9 meses, porque inclusive estoy en esa aula de educación inicial, ¿okay? Los niños, hay 3 niños con condiciones, con necesidades especiales. Tienen condiciones particulares y el ritmo de aprendizaje es único. Esto significa que el cerebro infantil es un terreno fértil donde cada estímulo genera esas nuevas conexiones que nos van a ayudar a potenciarse en todo su desarrollo para un futuro. Significa que no todos los niños aprenden de la misma manera cuando estamos en la etapa de educación inicial. Unos se potencian mediante el juego, otros tienen rutinas preestablecidas y otros de manera, o sea, un aprendizaje visual. Son diferentes tipos de aprendizaje. Esto nos ayuda, o esa plasticidad cerebral significa que no es un proceso, esa plasticidad no es un proceso homogéneo, sino esa interacción con el entorno de manera individualizada. Al sistematizar esta experiencia, comprendí que cada uno, que debemos actuar como ese facilitador, ese mediador, mediante la comunicación y la ética. ¿Okay? Porque desde la educación inicial tenemos, es donde se desarrollan esas capacidades y potencialidades que permiten a esos individuos reinventarse para construir con sinergia en cada una de sus comunidades. Por favor, profesor. Por ejemplo, tenemos estas imágenes aquí. Estas imágenes significan, tenemos el trabajo colaborativo de un grupo de fases. Fases son las pasantías en educación inicial. Está en una institución con una diversidad de niños. Aquí se observa el trabajo colaborativo, la escucha activa, la creación de sentidos que tienen. O sea, trabajan no solamente con el niño, sino con el representante, con el docente, utilizando lo que es la triada escuela, familia y comunidad. Tenemos en la otra imagen lo que es una obra de teatro de unas participantes de educación inicial. Ellas quisieron llevar esa experiencia que tuvieron aquí en la universidad, la llevaron a un aula de educación inicial o a esa institución. Eso fue el periodo pasado. Tenemos allí entonces lo que es la obra de Simón Rodríguez. Bueno, todavía Ok, aquí rapidito, ¿qué me impulsó a diseñar una propuesta analógica? Precisamente, entender la organización como ese espacio donde la experiencia es el motor de cambio. No solamente vamos a valorar nuestra experiencia, sino la experiencia de todos nuestros actores sociales, llámese obrero, llámese administrativo, llámese participante, ¿ok? Y los docentes. Integrar la neuroplasticidad como garantía de que siempre podemos aprender y desaprender, lo que vengo comentando. Es importante activar en esos participantes que se conozcan y reconozcan para fortalecer ese aprendizaje, ese conocimiento, porque es importante desaprender para volver a aprender a adquirir esos nuevos conocimientos. ¿Cuál es el aporte? Precisamente consolidar esa praxis pedagógica transformadora a través de qué? De las herramientas que les vengo mencionando, como la validación de la sistematización de experiencia, la autobiografía intencionada, porque se viene trabajando, solo que la estamos fortaleciendo. Fomentar la sinergia y el aprendizaje colaborativo. Esto lo vimos mucho cuando estábamos en el seminario autodirigido, donde están el grupo de trabajadores o colaboradores. Ellos, desde su experiencia, se reconocieron lo que sabían. Entonces tenemos lo que es el ser, el hacer y el convivir o el tener. Yo me reconozco, luego proyecto, ¿okay? Lo que yo tengo para construir un proyecto, el proyecto, y
y lo trabajo con sinergia en base a las funciones o consolidando los aprendizajes también de mi equipo de trabajo. Bueno, y para concluir mi pensamiento, educar al adulto es reconocer su proceso de vida y acompañarlo en su búsqueda constante de significado y transformación. Feliz año. Gracias. Me parece interesante porque fíjate, es común que la gente a veces se confunda y cuando habla de la andragogía en la escuela se va al espacio de los niños otra vez. Entonces tú te preguntas, bueno, pero si es andragogía, ¿por qué te pones a trabajar con niños? Y cuando tú hablas de esto, tú no encuentras la escuela como un todo. Y esa escuela como un todo involucra adultos. Y esa mirada de lo andragógico dentro de la escuela me parece un aporte, me resultó interesante por eso, porque y enseñarle a nuestros participantes, que tu idea lo que son esas pasantías que pues, los maestros, las estudiantes nuestras que van a educación inicial, que se vean, que entiendan esa diferencia. Eso me parece muy valioso, entender que ellas están formadas desde el punto de vista andragógico, pero que ellas van a ser pedagógicas, ¿no? Y que involucre entonces la parte de los padres, la parte de eso me parece que hay un... Desde la escuela, disculpe, doctor, desde la escuela tenemos que trabajar lo que está triada escuela, familia y comunidad, pero también aquí en la universidad tenemos que trabajar mancomunadamente con la comunidad ese vínculo estrecho que tenemos allí. Entonces fortalecemos ambas vertientes y eso es lo que yo busco cuando estoy en los ambientes de aprendizaje, que ellos se reconozcan desde esa mirada. Por eso es importante traspolar esa educación y la llevo a la institución, independientemente en un trabajo de campo, como se dio en la obra, porque esa era su experiencia. Sí. Yo no partí de mi experiencia, sino de la y ellos hicieron todo. Sí, ¿no? Y lo que me parece muy valioso es que eso es lo que diferencia nuestras egresadas de repente a las egresadas del pedagógico, ¿no? Porque son formadas en la pedagogía para entender la pedagogía. Entonces eso lo destacaste y me gustó bastante. Gracias. Chévere. Muy bien. Abre el explorador de Windows, ahí la carpetica que está abajo en la barra de tareas. Ajá, ese, muy bien, clic. Y la segunda es Aileen. Aileen Rojas. Prevenido. Ok. Sí. No viene Aileen. Está bien. Doble clic. Ah, dale a ese, exacto. Él se abre. Listo. Dale doble clic a donde dice ver y ya, eso es todo. Listo. la vocación de servicio, con la sinergia que debemos tener
muchas veces se nos olvida gestionar el talento humano, se nos olvida gestionar al ser humano como tal, ¿sí? Entonces mi trabajo me ha enfocado precisamente en darle esa importancia a la organización de que no solamente debe haber un resultado, sino que también tenemos que, para transformar la institución, tenemos que comenzar a transformar al ser humano, a nuestro talento, que finalmente es lo que vamos a tener unos resultados positivos. Me consigo con una institución donde hay muchas fallas de relación, como son problemas de comunicación tanto entre departamentos como mis compañeros de los mismos departamentos, y problemas de comunicación tanto internas como hacia afuera, o sea, de los trabajadores, incluso con los pacientes o con las personas que iban a solicitar el servicio de la institución. Un abuso de poder, por supuesto, y no solamente de jefes hasta a personal de base, sino muchas veces era una falta de un abuso de poder y un maltrato verbal desde el personal base hacia sus supervisores. Había muchísima discriminación y desigualdad. También conseguí muchas fallas operativas, mala calidad de atención, donde, por ejemplo, una receptora podría estar desayunando y no le encontraba si teníamos un paciente que venía a buscar un servicio y sencillamente pues no la atendía porque estaba desayunando o estaba hablando por teléfono. Entonces sabemos que una institución de salud, la persona no llega a buscar, no llega a pedir algo, sencillamente va por una necesidad imperiosa que ser escuchado, ser ayudado, ser acompañado en un proceso que puede llevar a una sanación o a el comienzo de un tratamiento médico. Había una falta de confidencialidad donde los resultados eran dejados en una recepción sin importar el respeto hacia el ser humano, que sería en este caso el paciente, y un retardo excesivo en la entrega de resultados, entrega de resultados de laboratorio, de rayos X. ¿Qué pasa con esto? Imagínense una persona que esté esperando un diagnóstico o que simplemente esté esperando un tratamiento médico y que se le retarde su entrega de resultados. Entonces la angustia psicológica que va a vivir esta persona por un largo tiempo es que mientras espera resultados más bien puede agravar esta enfermedad. Finalmente, pues hubo estas dos fallas como en el impacto negativo que tiene sobre la institución y por supuesto había una desmotivación, un estrés laboral y una resistencia al cambio. Los trabajadores dejaron de querer y de confiar en la institución. Para esto me planteo unas preguntas. ¿Qué situaciones personales están impactando en el desempeño laboral? ¿Cómo mejorar la calidad del servicio que estábamos prestando? ¿Y cómo generaba yo unos espacios de reflexión que promovieran una actitud de servicio genuina, significativa y por supuesto favorable, no solo para los empleados, sino también para el público o para los pacientes que acudían a la institución? En este caso, me encuentro con la experiencia y con la experiencia y con la deshumanización, la experiencia del personal médico y técnico, que es bastante amplia, y la deshumanización. ¿Para qué? Con el propósito de mi investigación pedagógica de rescatar la vocación del servicio. Me baso en mi sustento teórico en Felix A., Malcolm Knowles, Stephen Covey y Daniel Goleman, donde por supuesto hablamos de andragogía, sinergia y la vocación del servicio como principales ejes de acción ante el desarrollo de las habilidades blandas. ¿Cómo transformo el problema o cómo voy del problema a la solución? Planteando un eje de transformación, donde primeramente me baso en una sensibilización, reconocer donde cada trabajador reconociera las fallas de la relación operativa y del impacto que estaba dejando positivo o negativo dentro de la problemática existente. Para esto me baso en la reflexión y el despertar de la conciencia, por supuesto hablando en términos de andragogía. Paralelamente, una formación permanente, donde hay una formación andragógica centrada en no técnica, una educación andragógica centrada en habilidades blandas, ¿sí? Para promover el trabajo de cohesión de todos los equipos y por supuesto la suma de las voluntades para poder lograr la sinergia. Y una gestión, finalmente, que crear equipos de alto desempeño. En la unión de la andragogía y la sinergia vamos a tener la vocación de servicio humanizada, que es la unión del saber ser y el saber de hacer juntos. ¿Cuál es el aporte que deja esta investigación a la organización? Pues deja dos grandes aportes: el fortalecimiento institucional y la transformación social. El fortalecimiento institucional, conseguimos una institución con un clima saludable, clima laboral saludable, donde hay una reducción del estrés, sinergia del equipo,
una pregunta. Lo que tú hiciste allí en esa organización, ¿tú sientes que va a durar, que la experiencia caló en la gente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo eso impactó? ¿Y cuál ves tú la permanencia de eso que tú hiciste allí? ¿Cómo esos adultos asumieron para decir, bueno, sí hubo una pequeña transformación en la organización? Sí, bueno, desde la praxis, por supuesto, mi experiencia en la institución, lo veo positivo y estoy segura que va a ser duradero. De hecho, actualmente ya no estoy en la institución y se ha mantenido o el cambio se ve a pesar de que no hay alguien que esté asumiendo o que esté direccionando. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que comienzo a trabajar con el personal, a sentir lo que ellos sienten, a saber que, a hacerles entender que son escuchados, que son entendidos y que no voy a resolver, no se van a resolver los problemas personales, por supuesto, pero que cómo influyen sus problemas personales o cómo influye su cotidianidad en la gestión, tanto de él como del compañero, porque ellos son un suministro de información para un departamento y a su vez ellos reciben información de otros departamentos. Se hicieron muchos trabajos de autoayuda, trabajos de entrenamiento, de cursos, pues, de relaciones, mesas de trabajo, donde nos sentábamos a ver precisamente eso, interactuar, donde el personal interactuaba en todos los departamentos, había personal calificado para interactuar en todos los departamentos donde había esos nodos o esos nudos que nos atrasaban el trabajo. ¿Qué sucede? Que las personas pues comprendieron dónde comenzaba su gestión y dónde terminaba y cómo afectaba la gestión del compañero. Una vez que eso se llevó a cabo, todas las personas, todos los involucrados entendieron que de su gestión dependía el buen resultado. Y sobre todo lo que se hizo en este trabajo, que fue lo más importante para mí, fue saber que estábamos en esa institución por un llamado, un propósito de estar allí. ¿Por qué? Porque necesitábamos ayudar a sanar a las personas que venían a la institución. O sea, que no era solamente un número, no era un expediente, no era un paciente X, sino es una persona a la que tenemos que acompañar desde que ingresa a la institución hasta que finalmente sale y tenga un buen tratamiento, o por lo menos en el nombre de Dios pues pueda cubrir sus necesidades de salud y pueda sanar. Buen trabajo, gracias. Bien. Dice Carlos, no sabemos cuál Carlos. El ingeniero Carlos. Pero aquí no me veo. ¿Por qué no te ves? No, yo lo mandé. Ahorita lo resolvemos, no te preocupes. Buenos días a todos. Adelante, Carlos. Gracias por la oportunidad de poner el trabajo con ustedes. Y el mismo se llama Ecopraxiología y Andragogía Organizacional en la Universidad, un ecosistema de aprendizaje para la transformación comunitaria y el desarrollo sostenible. El término ecopraxiología es un término netamente del ámbito universitario y muy especialmente del área de investigación. Se puede decir que es el punto de equilibrio, de unión que debe existir, de equidad, respeto y responsabilidad entre sociedad, universidad y entre medio ambiente. O sea que es un término que abarca también varios ámbitos. La intencionalidad o el propósito. Bueno, mostrar cómo la ecopraxiología y la andragogía organizacional se convierten en un escenario integrador para transformar la universidad en un ecosistema vivo de aprendizaje adulto capaz de empoderar líderes y comunidades hacia la sostenibilidad. Nuestra universidad ya ha alcanzado metas y está haciendo lo que sabe hacer, que es enseñar. Eso lo de hace mucho tiempo y gracias, tiene mucho que ver con la andragogía en ese. De manera que el verdadero reto se le presenta cuando queremos empoderar a líderes comunitarios capaces de enfrentar retos como retos ambientales y
este municipio que tenemos un inmenso, como decía la rectora al principio de su intervención, un bello parque que lamentablemente en este momento está viendo en llamas, se han perdido cientos de hectáreas y bueno, lamentablemente siempre pueden ser líderes ambientales o líderes comunitarios, no necesariamente en el ámbito ambiental, pero necesariamente porque en nuestro municipio especial tenemos ese inmenso parque que hay que cuidar, pero también está la cuestión ambiental de los municipios, por ejemplo. Nuestra universidad está en un equilibrio de sitio entre el parque y la ciudad de Maracay, pero hemos notado bultos de basura en las esquinas, en las calles, y eso es una cuestión cultural, pero también, por supuesto, hay que dedicar a esos líderes ambientales de que hagan de alguna manera trabajo. El trabajo debe comenzar, por supuesto, en la universidad, que es una forma de drenaje andragógico, y hacia afuera, un desarrollo endógeno, de manera que cubriendo las adyacencias de la población cerca de la universidad, y de ahí a una de las metas finales de este deseo, que es crear esos líderes ambientales para el cuidado y preservación del parque y enriquecer, pero también de las comunidades, porque estamos en un municipio, como ya lo acabo de decir, distante entre el parque y la ciudad de Maracay. Bien, voy a hablar primero de las teorías que lo apoyan. Por supuesto, las primeras teorías son las teorías educacionales de Frijada, la teoría de experiencia de David Cole, la pedagogía crítica de Paulo Freire y el pensamiento sistémico de Peter Saint. Lo importante aquí de estas cuatro teorías es que las cuatro convergen en un curso que se puede denominar común denominador, porque las cuatro apoyan la horizontalidad, las cuatro apoyan la sistémica, las cuatro apoyan todo lo que es la etimología de la palabra, y eso tiene que ver con el aprendizaje organizacional. Son los bases fundamentales de ese aprendizaje organizacional. Por eso la importancia de los grupos. Bien, ¿quién me impulsó a diseñar los comunicados? Es una de las preguntas que se nos hacían. Tengo que remitirme al estado Apure, donde yo comencé en la universidad, allá en la Universidad de San Rodríguez, en la cual se me presentó la oportunidad de dirigir, ser el coordinador de un diplomado en agroecología, como la zona muy cercana, en la cual nos conseguimos una agricultura que no enseñan en la universidad, la agricultura de nuestros ancestros. Y entonces fue una enseñanza demasiado tremenda, demasiado buena. Nosotros aportamos a esos lugareños agricultura orgánica, agricultura cero química, cero urea, cero insecticida, ese tipo de cuestiones, de manera que hubo un intercambio antropológico tremendo con estas comunidades. Y a su vez, una sinergia tremenda. Por eso que no puede haber una propuesta mía que no sea teórica para lo que queremos hacer. La propuesta final es creamos una brigada ecológica, una brigada ambiental, una brigada forestal, como ya lo he explicado. Y eso tiene que ver justamente con la propuesta final. Es crear esa brigada profundamente humanística con los tres componentes que no deben faltar, que es la horizontalidad, el aprender haciendo y sobre todo el compromiso compartido. Eso debe fallar. Por supuesto, hay una clave predominante para que pueda tener éxito, que es la participación comunitaria, la horizontalidad y los proyectos socioeconómicos. Esencial. Gracias. Bien, aquí está la gráfica, vean. El parque actualmente luce como la que va arriba a la derecha, llena de humo, no se ve, quemándose todo, y es un tremendo recurso hídrico que está afectado, se puede afectar, que va desde el municipio de Mariana en Carabobo hasta el municipio de Tobar, terminando con el estado de La Guaira. Todo eso el parque es enriquecido, son unas 25 hectáreas, y el recurso más importante es el recurso hídrico, también hay la fauna, también la flora, que se está perdiendo. No podemos permitir eso. Y gracias a la inteligencia artificial, aquí puede ser la persona que está acá de verde,
trabajando, así puede lucir, así debe ser la brigada. Y a la derecha tenemos ya miembros, y fíjense, no sé si notan, un vestido de verde, que es un guardia nacional. ¿Por qué un guardia nacional ahí dentro de la brigada? En todos los ministerios pendientes de la ciudad, de la sede principal, siempre hay la presencia de la Guardia Nacional por la cuestión de la guardería forestal. Tiene una dependencia y todos los permisos de cada X persona que firme el jefe deben ser avalados primero por un efectivo de la Guardia Nacional que está en ese ministerio. Y la última lámina, yo con dos participantes de ambiente de otro semestre, dándole unas inclusiones. Así lucen las cascadas del Parque de Cristian. Algo bellísimo, la flora y la fauna, y las orquídeas más bellas que se pueden conseguir. Gracias. Carlos, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Estás trabajando con desarrollo sostenible, ¿verdad? Sí. En 4 dimensiones. O sea, el desarrollo sostenible se fundamenta en lo económico, social, cultural y ambiental. Sí. ¿En cuál de esas 4 dimensiones tú haces más énfasis? Por supuesto, en el área ambiental. En el área ambiental. Y cuando tú trabajas con esa dimensión del área ambiental, ¿tú consideras que de las 4 dimensiones es la que tiene el mayor daño de la zona donde tú trabajaste? Sí. ¿Y por qué? Bueno, en la zona donde yo trabajé. O sea, ¿qué te dio ese diagnóstico? ¿Por qué te dio ese diagnóstico que era la más He venido dañada? trabajando en el área ambiental desde hace bastante tiempo, así que en mi primer doctorado mi tesis fue sobre el Parque Henry Guillermo y la segunda doctorado, que fue el que hice con Simón Rodríguez, volví a incidir también en el Parque Henry Guillermo. Entonces tengo años trabajando en el área ambiental, la defiendo porque sí que hay algo que es muy valioso y que hay que cuidar. Porque es muy valorable. Lo estamos viendo en este momento que están los parques ambientales, se están perdiendo tantas hectáreas que pueden ser aprovechadas como ese negocio. Pero en ese caso, cuando nosotros trabajamos en una zona del desarrollo sostenible, aunque nos fijemos en una de sus dimensiones, siempre se ven afectadas las otras 3. Sí, de alguna manera sí, porque es inevitable que se vean afectadas las otras. Desde el punto de vista cultural, el Henry Piqueres es una reserva del país y ahí tiene que haber un daño cultural, tiene que haber un daño económico. Claro que sí. Ajá. Y se toca de la cuestión cultural. ¿Y social? Y social ¿Cuál sería el también. daño social? El acto social sería, oye, ¿por qué no tiene que haber un intercambio entre el parque y la comunidad? En el sentido de cómo ayudamos a que el parque por no se mantenga. Bueno, colaborando, puede ser una forma de colaborar, participando en esta brigada. Y si empoderamos a las comunidades para que lo cuiden. Por supuesto, la educación ambiental hacia la comunidad, y eso tiene que nacer dentro del núcleo de nuestra universidad, a través del desarrollo de jóvenes, o sea, que vaya de adentro hacia afuera, a través de charlas, simposios, seminarios, y enamorando a estas personas que están cerca de nosotros para que se... no es una cuestión cultural. Fíjate, yo pienso que ahí en esa propuesta tú debes incorporar eso, el empoderamiento de la comunidad y la co-creación de experiencias. Porque a través de ese proceso tú puedes lograr que esa dimensión de ese desarrollo sostenible pueda realmente... Sí, claro, sí, claro. sí, claro que sí. Entonces, me parece... Sí, porque si no, disculpa, Claro, no. estaría en más de lo mismo. Sí. Ajá. El modelo, la propuesta andragógica, ¿ok? Rompe un poquito eso de, y usaste una palabra que yo siempre, que es adiestrar. Es decir, eso no es andragógico. No es andragógico. Yo casi digo que es veterinario, porque normalmente se adiestra a los animalitos para que no hagan caca donde lo tienen. Pero los adultos, desde la mirada que nosotros estamos trabajando, no los adiestramos, ¿verdad? Es educación permanente. Y si la educación y la formación es permanente, tú no lo estás adiestrando, no necesitas, porque tú al final dices sostenibilidad a largo plazo. La sostenibilidad a largo plazo no te lo da el adiestramiento, te lo da la formación permanente.
De la y la comunidad y por decir un poco lo que le decía la compañera, empieza en el preescolar, pero empieza desde los formadores. Decía la doctora Elena hace rato, es a veces en la casa. ¿Con quién? A veces no estás formando tú a tus propios hijos. Cuando uno está en la familia, lo primero que se forma, o que quienes tenemos que formar, somos la pareja, como pareja, para poder después formar los hijos, ¿verdad? Porque cada quien viene de su casa y quiere hacer, para poder hacer una familia y una pareja, empiezan a formarse mutuamente como pareja, para después entonces, formar los hijos y todo lo demás. Entonces ahí cuando nos estamos formando como familia, el proceso andragógico también, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado, porque si no, es más de lo mismo. Esto no me está diciendo, no me está hablando de andragogía, sino me está hablando desde el asunto ambiental, pero desde los asuntos clásicos de lo que es la formación en educación ambiental que hace cualquier otra universidad y un egresado y un postdoctorado de andragogía en las organizaciones tiene que ir un poquito más allá de lo clásico que hace lo demás. Y es un poco la invitación que te estamos haciendo, porque si no lo ves desde la complejidad de lo social, el sentir, cómo ese adulto que creció siente o no siente ese ardor en ese parque tan cercano además. Nos duele. Yo paso, por ejemplo, por Caracas, yo paso por la Costa Mil y veo, oye, emoción, es sentir, pensar. Entonces, es lo que te digo, eso es lo que esperamos formar en un andragogo organización. ¿No? Y la co-creación es una estrategia andragógica. Entonces, cuando tú unes la experiencia de todas esas personas que forman esa comunidad, que tienen la responsabilidad de cuidar ese parque, ya tú estás salvando el parque. ¿No? Y ahí está la andragogía presente, porque no son los niños, son los adultos los que realmente tienen que internalizar la responsabilidad que tienen con el desarrollo sostenible del planeta, ni siquiera del parque. Exactamente. Es el planeta. Es cultural también. Por eso Es cultural, por eso te digo, ahí se pierde también la cultura. Claro que sí. es muy importante esos elementos para... Tienes que trabajar las 4 dimensiones, las 4 dimensiones del desarrollo sostenible, porque si no, una de ellas se te queda en el aire. En el trabajo, en el informe de él incorpora la noción de andragogo ambiental. Sí. Entonces, sí, es que estoy buscando las 6 orientaciones o las 6 opiniones fundamentales sobre tu informe final. No solamente me voy a quedar en la quinta, cuando yo te planteo que aportas nociones como andragogo universitario, aunque fuese repetitivo, cacofónico, recursivo, pero hay unas líneas discursivas por las cuales él sustenta eso, y también la noción de andragogo ambiental. Estas podrían ser 2 dimensiones del andragogo organizacional como tal, pues de ese concepto. Entonces, eso es importante de tu trabajo allí. Son 2 formaciones distintas, así lo veo yo. No es lo mismo formar docentes andragogos que felizmente estamos terminando el día de hoy, que formar líderes ambientales andragogos. Muy distintos, son 2 formaciones. Así es. Y eso incluye a los bomberos, incluye a los militares, incluye a los participantes, incluye muchos elementos, a la Los líderes de la cuidadores de comunidad. parques, los que cuidan los parques. Gracias, pues. Vale, gracias a ti, Carlos tiene algo importante porque él vive a la falda del Cerro Itiel. Claro. Sí, él vive allí. O sea, detrás de mi casa, está la línea cerca del parque. O sea, yo estoy viviendo eso que está pasando ahorita. Ana. Adelante, Ana. Cuando escuchamos la palabra andragogía, nos vamos directamente a Félix Ada. Y cuando leemos a Félix Ada, nos vamos directamente a nuestra Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. Yo no tuve la suerte de conocer a Félix Ada en vivo, pero tuve el honor de conocer y recibir muchos aprendizajes de doctora Elena. Excelente, muchísimas gracias. Yo soy Ana Lucía y le puse andragogía, crecimiento organizacional y lo sociopolítico, una hermenéusis dentro de la institución.
Aquí, este es mi aprendizaje personal. Se lo hice saber a la doctora Elena, se lo hice saber a la doctora Lisa, se lo hice saber a Dustin el día que me permanecé y me di cuenta. Yo no utilizaba el paso, la palabra pedagogía. Yo no tenía ese concepto hasta que llegué aquí y empecé a escuchar, a hablar, a participar en esas tertulias con ustedes. Ese fue mi primer aprendizaje, pero así que dice, no lo hago. Debo hacerlo, debo incorporar a mi vida. Una tarea que me costó bastante, lo reconozco aquí, fue cuando ustedes dijo que hiciéramos el avatar. No saben lo que costó esa tarea. Porque yo le tenía mucho miedo a la tecnología. Y le pedí a un estudiante que me lo hiciera. Y cuando él me mostró y él me hizo, yo dije, no, yo no me parece. Y alguien vino y me dijo, agarra tu teléfono. Y le dije, no, házmelo. Y me dijo, no, agarra tu teléfono y sigue la instrucción. Y logré que ese avatar estaba más acorde conmigo, porque a pesar de todas las vicisitudes de la vida, yo siempre mantengo una actitud positiva y una sonrisa. Tengo dos cosas a mis lados. Una es la tertulia que me voy a apropiar, o ya me apropié, con mi equipo de trabajo. Me encantó esa dinámica, excelente. Nunca la había aplicado, aplicamos el cafecito mañanero, como recuerdan que el profesor Julio dijo que lo iba a tomar también, yo les tomo las tertulias. Y la carrera, mire doctora Elena, esta idea ustedes mándenmelo. Ahora en estos días, en un acto, yo lo nombré, eso es lo que son. En la subdirección de secretaría hay una carrera. Hay personas que se montan a ayudar, hay personas que se bajan porque no están de acuerdo, hay personas que se meten en el camino para obstruir, hay personas que empujan para avanzar. Entonces esa carrera se repite en el núcleo Maracay y a nivel nacional. Vamos a encontrar todo tipo de personas. Gracias a Dios, todos los que se quedan adentro, logramos una sinergia organizacional. Y el niño aprende para el futuro y el adulto aprende para el hoy. Porque el adulto no tiene tiempo de perder el tiempo. Y yo le agregué y asumí. Debemos respetar el ritmo de cada uno. Aquí yo había puesto un video, pero por el tiempo lo dejo así. Esa fue mi praxis andragógica, donde, bueno, esa imagen habla. Yo disfruto mi experiencia con los muchachos. Y me meto y me tiro al piso y juego y disfruto mis actividades académicas. Mi labor no es solo administrativa, no soy solo la subdirectora de secretaría, soy la facilitadora en el encuentro horizonte entre el ser, hacer, conocer y convivir. Definitivamente yo soy Ana Lucía, facilitadora por vocación, por amor, porque me encanta esto. Lo hago con muchísimo gusto. ¿Cuál es el reto en este momento? Yo en el 2023 presenté una teoría que se llama ecoaxiología organizacional y la planteé en mi espacio en la subdirección de secretaría. Gracias a Dios, todos esos hallazgos se reportaron y dio resultado y esa teoría se comprobó. Pero seguimos con un reto, incluyéndome ese reto es la tecnología. Es un nuevo alfabeto que el adulto debe de aprender, porque ya él aprendió su alfabeto, ahora necesita el alfabeto tecnológico. Debemos apropiarnos, empoderarnos. Y lo primero que debo hacer es informarme. Rápido. Y ahora, 5 minutos más. 5 minutos es como $5. Mi talento humano. Aquí, cuando ingresamos en el aula móvil de Luis Mariño, hace varios años. Ok, aquí está. La propuesta. Abajo, abajo. Ok, aquí está como se llamaba mi teoría, pero era ecoaxiología organizacional. Yo, aunque hablé sin mencionar la andragogía y trabajé la cinesia, decidí por un comentario, una conversación que tuve ayer con Dustin, una conversación que tuve con la doctora que se incorporaba, y eso es una misión que viene a complementar esa teoría. Ok, esto fue lo que presenté hace 3 años y ahí que conocimiento, reconocimiento, estoy hablando de andragogía y horizontalidad y dialógica, ahí estoy hablando de andragogía. Y cuando digo identificar los principios de la organización, estas claras y compartidas,
Hacia abajo. Hacia abajo, ahí. Que va. Ah, ok, ok. El link Síguela está. pasando, síguela pasando. Ok, entonces, tengo estas dos propuestas, me tengo que sentar y decidir cómo se va a llamar completamente y demostrar por qué se va a llamar así. Tengo estas dos opciones: ecopraxiología andragógica cinética y ecopraxiología organizacional, cinética colectiva a través del aprendizaje andragógico. Aquí está mi impulso. Me doy cuenta de la debilidad que tenemos, incluyéndome a mí, en el departamento. No todos manejamos el SGA. Eso es algo tecnológico. Si yo resuelvo ese nudo crítico con mi equipo, miren, mucho lo que podemos avanzar a nivel de que nuestros participantes, que es el aporte que voy a dejar, porque solo tengo una persona que maneja muy bien el SGA y que allá atrás sentado, pero todos deberíamos estar empoderados, porque esta manera de con la formación permanente para mejorar la calidad de respuesta al usuario. Ese participante que viene buscando una respuesta, si nosotros manejamos de A a la Z, como debe ser el SGA, porque sí lo manejamos, pero no tan bien como lo hacen algunas otras personas. Entonces, ahí veo la debilidad. Entonces, formación permanente. Le damos una mejor calidad a nuestros participantes. Colaboramos en la permanencia, lo que decía anoche el ministro. Entran 100 y salen 11. ¿Qué pasa en eso? Yo desde mi espacio empiezo a trabajar eso para ser parte de ese que el muchacho no tenga deserción por reconocimiento a la parte administrativa de las direcciones de secretaría, pero con mi equipo de campo de empoderados. Es una propia realidad sociopolítica, porque nosotros viajamos por las 7 sedes. Entonces todos debemos estar apropiados de nuestro espacio. La universidad llega a una ciudad que está conformada. Ellos tienen, incluso hasta sus tradiciones culturales son diferentes, siendo todos del Estado árabe. Dejo la subdirección una subdirección sensibilizada, humanista. Hemos logrado que el equipo humano no solo atienda, sino que se empodere del mundo. La andragogía no es solo educación, es el motor de una sinergia que humaniza las organizaciones y las convierte en una fuerza de cambio sociopolítico. Ese adulto empoderado es capaz de resolver en su comuna, en su comunidad, en su universidad, en su ciudad, situaciones, problemas y ayudar a salir adelante a muchas otras personas. La UNERS no solo gestionamos expedientes logrados dentro de la Secretaría, sino que estamos formando desde la horizontalidad al ciudadano que el desarrollo sostenible en nuestra patria demanda. Muchísimas gracias. Ana, fíjate, hay dos cositas que me hicieron ruido. Yo no veo lo sociopolítico, empezaste a hablar de lo sociopolítico, pero no lo vi reflejado en la propuesta. Y otra cosa que me hace ruido es pensar que la formación de un sistema realmente es parte de esta formación, porque ese sistema va a cambiar mañana. De hecho, ya estamos comprando uno nuevo. Entonces, si eso, por lo menos nosotros en el decanato, ya estamos trabajando para comprar uno nuevo, que ya está desactualizado. Sí. Es ahí donde está el asunto, en aprender y formar a la gente para que maneje ese sistema. No solo ese sistema, sino que apropiándonos de la tecnología podemos abarcar nuestro sistema SGA y dar una respuesta. O es empoderar a todo el equipo, por ejemplo, cuando el avatar. Mire, fue terrorífico para mí. Y hoy por hoy estoy haciendo un curso con la gente del Infocentro que se llama Guerrilla Mediática. Y nos enseñan a trabajar todo, incluso las fotos, los traveling, miren que habla hasta de traveling, todo eso. Entonces es empoderar en tecnología a todo el equipo. Y eso es lo sociopolítico que tú comentas. No sociopolítico. Nosotros llegamos a nuestros 7 espacios. Son uno diferente a otro. Son espacios geográficos totalmente diferentes. Debemos conocer y reconocer que nuestros estudiantes, el de Mariano no es igual al de Mariana. Debemos darle un trato no diferente,
cosas que hablamos desde lo sociopolítico y lo andragógico es la transformación. Sí. Esa palabra no la escuché. Perdón. ¿Quién? Y desde lo sociopolítico, ¿quién se transforma? Porque entonces es el mismo discurso, es que los muchachos, No. es que quieren los muchachos, y los muchachos. En la andragogía no manejamos ese discurso del muchacho, ¿no? Ahí tenemos que también cuidar un poco el lenguaje, de porque es que los muchachos, mis muchachos, los muchachos, yo entiendo los muchachos. Sí. ¿Dónde está, y ahí te provoco, dónde está esa praxis andragógica de transformación sociopolítica en los espacios que tú quieres trabajar? Porque fíjate, lo hablaba ya, no sé si ustedes lo vieron, lo que ha hecho el Tomás Tesis, desde la transformación, un poco lo que decía el ministro. Nosotros ahí estamos haciendo procesos de transformación total. Cuando construimos otra cosa distinta, hacer unas tesis regulares, capítulo 1, capítulo 2, ya eso lo estamos transformando. Ahí hay transformación. Te pregunto, porque lo que he escuchado todavía no me habla de la transformación sociopolítica. A lo mejor está el documento, no leí el todo documento. No me tocó tu documento. Por eso te pregunto, lo que me dijiste no lo vi. Nosotros, la transformación primero, empezamos desde nosotros y vamos a esos llamados puntos y círculos, porque empoderamos a nuestro equipo y empoderamos a nuestro participante que está ubicado en una comuna, en una comunidad, en la parte tecnológica, porque no es solo en el SGA como le dije, sino que el adulto se le presenta, porque a mí se me presentó un rechazo por miedo, el mío fue por miedo a la tecnología, y la iba dejando de lado hasta que me tocó asumir, y por eso agradezco. Y cuando dicen que el adulto decide cuándo, cómo y dónde formarse, después de ese avatar yo fui a buscar formación en cuanto a lo tecnológico, porque yo puedo saber algunas cosas reales, pero en tecnología siempre la había rechazado por miedo. O sea, sabía algunas cosas, sé algunas cosas, pero la había rechazado por miedo. Ana, pon por favor el título, un momentico nada más. La primera lámina. Y al llegar a esa universidad no invadimos el espacio, sino que formamos parte en cada territorio. Ahí tienes el problema, en tu título. Fíjate, cuando tú dices, estás explicando muy bien lo que hiciste, estás hablando de una comunidad tecnológica, ¿verdad? En donde tú vas a aplicar una estrategia andragógica para que la interrelación allí haya una co-creación de experiencia. Más adelante tienes co-creación, pero no le pusiste experiencia. La co-creación de experiencia dentro de una comunidad, lo que pasa es que pasaron rápido y no quise interrumpir, te da la oportunidad de formar equipos con un modelo andragógico, porque son adultos. Pero cuando uno va al título, andragogía, sinergia organizacional y lo sociopolítico, una herramienta desde sus interconexiones, eso queda en el aire. ¿Sus interconexiones para qué? Para estar como, cuando me refiero a interconexiones, es porque cuando hablamos de andragogía tenemos que ir adulto. Correcto. Las conexiones. Pero no sabemos porque ahí no dice, ¿verdad? Para empoderar comunidades tecnológicas. Sí. ¿Ves? O sea, si tú no aterrizas, Situado. claro, el situado, lo que tú decías antes, si no estamos situados, estamos perdidos. Necesitamos hacerlo situado, porque si no, Para el nos quedamos. empoderamiento de comunidades tecnológicas, porque si no, una herramienta de su interconexión es a pedir para qué. Para transformación, ahí ven esas palabras, tienen que decir Para yo quién. facilitar en la universidad, pues. No está situado. Cuando usted dice que hoy tenemos el SGA y mañana cambia, por eso es que la formación es en tecnología, no es en el SGA. Lo que pasa es que para darle mejor respuesta, trae a colación el SGA, que es lo que tenemos en este momento, y ayudar a nuestros participantes, incluso formarlos a ellos para que, bueno, Eso puede ser una estrategia, dentro de ese empoderamiento de comunidades tecnológicas. Una estrategia para empoderar esas comunidades tecnológicas, lo que estoy diciendo, no necesariamente es un trabajo. Listo. Sí, no, el único comentario es que yo entiendo por qué tú estás pidiendo que la socialización no fuera en este formato. Sobre lo que ellas dos están preguntando,
Tú me lo dijiste ayer mientras yo estaba comiendo. Yo dije, Señor, que le diga lo de... No lo dijiste, pero en tu documento. Y de ayer ella me estaba diciendo, tú sabes que... Sí, yo estas también tres... lo vi, tú la escuchaste. Pero no es lo que me está No es, comentando. exacto. Un ejemplo aterrizadísimo es lo que tú dices que tú has logrado en tu gestión organizacional ahí en la subdirección, que no hay hora, que no hay fecha y no hay horario. Y si tú transfieres eso a las comunidades, a la sociedad, uno puede entender por qué seguimos funcionando. ¿Ves? Y tiene que ver mucho con eso de lo axiológico, que es lo que te mueve a hacer. Estaba ligando los dedos, que diga lo que diga en el almuerzo. Eso, muy bien. Gracias. Exacto. Vamos con la de, no, la que dice, la de Juan, ¿está aquí Juan? Se fue. Mariana. Adelante, Mariana. En esta presentación están tres. Está lo de Mariana, está lo de Ismenia y está lo de Angie. Ok, sí. Entonces son 15 minutos. 5, 5 y 5. ¿Va a ser seguida las tres? Sí. 5, 5 y 5. Sí, es una presentación. O sea, con la lámina de la ellas englobaron las de... Eso fue. Adelante, Mariana. Mariana y quién más? Mariana, Ismenia y Angie. Entonces 10 minutos. Se premia. A ver, ahí está la primera. Ahí. Habíamos planificado comenzar con el seminario corregido y de ahí íbamos excursionando. Entonces 5 minutos. Va a presentar con 5 minutos. Ok, bien. Adelante. La temática del informe final es la gestión universitaria o práctica con un fundamento andragónico para la integración comunitaria en la praxis robinsoniana. Tomando en cuenta las indicaciones que nos dieron el profe, inicio con esa interrogante: ¿qué impulsó esta propuesta andragónica? Bueno, indudablemente la trayectoria personal, ¿no?, desde la autobiografía, pero más que todo lo académico y lo comunitario que me ha constituido. Lo académico, egresada como profesora de geografía y historia, donde desarrollé trabajo de campo, que acá está en una de las imágenes donde está grabado, donde se hizo recorrido por distintos lugares, viendo las especificidades de cada sector, aparte de que cuando egresé de la universidad no hice proyectos, sino servicio comunitario. Entonces, en este servicio comunitario yo ya tuve como la primera incertidumbre del por qué nos tienen que obligar a hacer un servicio comunitario cuando es algo que debería estar arreglado cada uno de nosotros. ¿Por qué debe ser un requisito para graduar? Y en cuanto a la parte comunitaria, está allí una foto que son ya después de egresada, tiene mucho que ver con lo que nos comentaba o la temática de los mercados, en donde yo comencé dando un servicio comunitario en una institución académica castrense militar y era de salud, vengo a la comunidad con la idea de trabajar la parte, ellos ya venían con una temática sobre planificación familiar, pero cuando vamos con lo que son los pasos de la investigación participativa, por supuesto primero se hace un diagnóstico, nos dimos cuenta que la realidad que estaba aquí imperante era otra y hubo que hacer una reorientación a la temática y se trabajó fue precisamente la recolección de desechos sólidos, tomando en cuenta que es una comunidad bastante poblada y había contaminación, había enfermedades, se reorientó. Entonces allí tengo yo una segunda incertidumbre, una segunda experiencia, que es el hecho de que podemos ir a una comunidad con una idea, pero la comunidad, con ese diálogo de saber es la que nos va a arrojar cuál es su necesidad. ¿Qué me impulsó en la propuesta? Bueno, ese trabajo con las comunidades, pero también esa necesidad que hay entre la universidad
ayudaron en un enfoque ideológico compartido y puro. De repente llegó la rectora y me puse bueno, pero bienvenida, llegó en el momento justo porque fue ella precisamente quien me dio esa idea para trabajar. Porque fue con ella quien me permitió ese trabajo doctoral. Entonces yo diseñé en Inspirar un modelo en donde íbamos hacia el participante, hacia nuestros participantes, desde su realidad, pero proyectado a la comunidad. Sin embargo, para ver un poquito que se vea la foto, sin embargo, este informe investigativo, este postdoctorado, me creó desde un inicio un interrogante de qué manera la andragogía puede orientar a esta gestión universitaria doctopáctica. Y me consigo con el seminario codirigido, el cual desarrollamos la profe Angie, la profe Eugenia y yo, con las comunidades aledañas a la universidad, que es esa foto que está allá a la derecha, en la parte izquierda. Eso me arrojó para la siguiente. Eso nos arrojó que nosotros desarrollamos ese seminario fue, primero hicimos un diagnóstico con todos los líderes comunitarios que vinieron. Los conocimos, los escuchamos, transcribimos todas esas respuestas que ellos nos dieron desde su sabiduría en el territorio y luego desarrollaron mesas de trabajo. Por acá les voy a pasar una carpeta para que ustedes visualicen. Ya pasaron los 5 minutos ahí. Para que ustedes visualicen una de cuáles ¿qué desarrollaron ellos en esa mesa de trabajo? Ellos le colocaban un nombre a su equipo, tomando en cuenta todo lo que ellos vieron en el seminario, de lo que dictamos las 3 facilitadoras. Y ellos iban a determinar un conflicto real, concreto, en su comunidad, y iban a buscar la solución desde la andragogía, desde la sinergia y desde lo comunitario. Es decir, iban a agregar, a buscar los 3 seminarios que nosotros habíamos hecho. Y bueno, así como hicieron hay varios. Y de todo eso se desprendió el árbol del problema, que es un instrumento que no es propiamente de la investigación participativa, que yo viví mucho con el autor Juan Borda, el programa de la comunidad, también con Sonia Teba, acá venezolana, que habla de la práctica docente en la IAP. Y de ese árbol del problema, bueno, surgen hallazgos fundamentales, donde tenemos en la base lo que son las causas, que serían las raíces, en tronco, que es el problema central, y las ramas serían de los efectos generales. Entonces, para ahorrar el tiempo, los efectos que generan esa descansa sinergia organizacional que ellos manifestaron que existía entre comunidad y universidad, pero existe la sinergia, pero para fortalecer el proceso formativo emancipador surge la fragmentación del tejido social, y eso a su vez genera una desvinculación entre procesos académicos y comunitarios, genera una escasa sostenibilidad del proyecto comunitario, son palabras de ellos, genera un debilitamiento del Estado comunal organizado, a la vez de motivación y apatía para la participación ciudadana, y eso lo vemos, lo estamos viendo, y conflictos organizativos y actores sociales. Eso es que hicieron mucho énfasis. Esto nos genera el árbol de las soluciones, porque siempre tenemos que estar enfocados en la solución, no en el problema, ¿verdad? El árbol de las soluciones que es el que viene. Nos genera entonces transformar toda esa realidad o problemática, en donde ya no hay un problema central, sino un tronco transformador que cambia totalmente o transmuta aquella realidad sinergia organizacional, andragógica entre universidad y comunidad, para fortalecer los procesos formativos emancipadores. Y esto nos arrojaría como efectos o como ramas una integración de ese tejido social, una
Simón Rodríguez, quien hablaba del autogobierno. En una época, bueno, existía una colonización foránea, pero en estos momentos existe una neocolonización. Y esta gestión topárquica consigue como herramienta para que la comunidad maneje el autogobierno en los principios andragógicos. Bueno, por supuesto, ahí están los autores que me baso mucho allí en el informe en la pedagogía crítica, Pablo Freire Chada. Y cierro con cuál es el aporte concreto a la institución. Bueno, aquí tenemos fortalecer la interacción de la comunidad universitaria. Acá, a raíz de ese contacto que ya hubo con esa comunidad, se acordó, no les voy a traer a mentira, no tengo un plan de acción allí, que sería lo ideal, porque estamos trabajando con investigación participativa. Se creó ya el enlace para nosotros ir a formar a esas universidades, que son la aldea universitaria que está acá por la Chocolatera y otra que está en el centro, cuyos líderes están aquí. Entonces ya tenemos ese enlace, lo hemos concretado, por eso se va a dar yo mediante. Y ¿cuál es el otro aporte? Bueno, práctica informativa universitaria territorializada para transformar la realidad y proyectos comunitarios educativos de perspectiva sociolingüística. Mira, Mariana, es importante tu informe y tu experiencia por varias razones. Tú apoyas a Exmenia y a la Subdirección de Posgrado de Educación Avanzada en lo que es la coordinación de educación continua. En tu informe tú hablas muy bien, por eso me preocupó mucho que al principio estabas diciendo cosas que, discúlpame, pero no, o sea, lo importante estaba aquí, en la gestión topárquica, y más por el cargo que tienes, y más por el ser el núcleo maravilloso. Mira, tienes la oportunidad de, como ha pasado con la administración insurgente, con la andragogía, con la inteligencia popular. Te invito con mucho cariño, con mucho respeto, que te abraces a tu gestión universitaria topárquica. O sea, tienes aquí ahorita en vivo para hacerlo de lo situado. Tienes las expresiones, lo tienen ahí en bruto, pues. Y pueden mostrar resultados. De hecho, ya lo estás haciendo con el asunto de los diplomados. O sea, ¿ves? Entonces, hubiese sido mucho más contundente enfocarse en eso de la gestión universitaria topárquica, que se nutre también de administración insurgente. Entonces, de todas maneras, te felicito, en el informe está muy bien desarrollado, y al igual que en el caso de Eli, abrácense, denle vida, cacarenlo, es la palabra que estoy buscando hace rato. Hay una jornada, vaya y presente gestión topárquica universitaria de Maracay, el encuentro de ustedes y con los resultados, porque ustedes desde posgrado, cooperación posgrado, tienen resultados y datos para mostrar lo vivo que está eso y cómo está transversalizado por la andragogía. Entonces, esa parte por allí me preocupó un momento, pero bien, eso era lo que quería comentar, de que yo fui revisor de tu informe. Gracias, bravo. Vamos a hacer un receso. No, viene Un receso de 5 minutos. No, viene un receso. Viene un receso de 5 minutos y en 5 minutos nos volvemos a conectar.